Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde. Sabemos todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Sabemos que diste tu vida, Señor, en el madero. El justo por los injustos. El que no llevaba pecado, por todos, Señor, que forman parte de tu pueblo, que son pecadores. Hoy en esta tarde, Señor, queremos pedirte la asistencia de tu Santo Espíritu, para que todas las palabras, Señor, que se compartan, Señor, sean conforme a tu voluntad. Que tu Santo Espíritu convenza nuestro corazón y que podamos ver ciertamente ahora esta gran responsabilidad que tenemos como hijos tuyos. Bendito sea, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Pueden tomar, por favor, hermanos, su lugar. Quisiera, hermanos, que abrieran la escritura en el libro que acabamos de leer, Evangelio según San Juan, y que pusieran su vista, hermanos, del versículo 25 al versículo 30, que voy a volver a leer, hermanos, para que comprendamos las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Juan 19, 25 al 30. Dice la palabra de nuestro Dios. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Bien, hermanos, recordemos que estamos celebrando ciertamente en esta semana lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en el madero. Sabemos que dio su vida por su pueblo, sabemos que fue crucificado y que entregó su vida en el madero, pero eso lo podemos comprender también, la misma Escritura ya lo había mencionado en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 17 al 18. La palabra del Señor dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y podemos ver, hermanos, ciertamente que llevando el contexto en el cual nosotros hemos estado desarrollando esta serie de predicaciones, en la conclusión del sermón de la cuarta palabra, hermanos, dijimos ciertamente en este sermón que la muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue provocada por los judíos, ni tampoco fue provocada por los soldados, ni por las autoridades eclesiásticas, sino que en realidad el que mató a nuestro Señor Jesucristo fueron los pecados de su pueblo, mezclados con nuestros pecados, y que nuestro Señor Jesucristo llevó a la cruz. Eso fue precisamente lo que mató a nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la conclusión que nosotros dimos de la cuarta palabra, si recordarán, hermanos, que expusimos hace 2 semanas. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a continuar exponiendo estos temas de las 7 palabras. Y el día de hoy vamos a analizar 2 palabras que nuestro Señor Jesucristo menciona en la cruz, que es la palabra quinta y la palabra sexta.
La palabra quinta la vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28. Y es una palabra muy sencilla que dice, tengo sed. Y la sexta palabra la encontramos en el Evangelio San Juan, capítulo 19, versículo 30. Y esta palabra dice, consumado es. Estas son las dos palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera. Bien, pues vamos a analizar ciertamente esta quinta palabra. Nosotros podemos ver en la narrativa del Evangelio San Juan, capítulo 19, versículo número 28, es muy claro lo que está presentando el evangelista San Juan. En este versículo dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Lo que presenta la Escritura es muy claro. Está diciendo la palabra de Dios que las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo es, tengo sed, pero los dijo para que la palabra se cumpliera, para que lo que dice la Escritura se cumpla, ¿bien? Pero podemos mencionar, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo ya sabía por lo que iba a pasar. Recordemos ciertamente lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. La palabra de nuestro Dios nos dice de una forma muy clara que cuando se encontraba en Getsemaní, dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo sudaba gotas como si fueran gotas de sangre, porque ciertamente la agonía que tenía nuestro Señor Jesucristo era una agonía muy grande, porque sabía ciertamente lo que le esperaba a nuestro Señor Jesucristo, porque sabía que iba a ser martirizado, porque sabía ciertamente que iba a morir en la cruz. Pero podemos ver en esta parte de la Escritura cómo está diciendo ahora nuestro Señor, tengo sed. Veamos estas palabras, cuál es el significado que nosotros encontramos a través de un solo pasaje de la Escritura, hermanos. Cuando nosotros vamos a la Escritura, al Salmo 69, versículo del 19 al 21, vamos a encontrar ciertamente lo que se profetizó en ese tiempo y que nuestro Señor Jesucristo en este tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz, se cumplió. Quisiera pedirles de favor, hermanos, que vayamos al Salmo 69, versículos del 19 al 21, hermanos. Que lo tengamos abierto y vayamos analizando este pasaje de la Escritura. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, en el Salmo 69, del 19 al 21. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé, ¿quién se compadeciera de mí? Y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto es lo que presenta ciertamente el Salmo número 69, del versículo 19 al 21. Pero alguno de ustedes me podría decir, bueno, acabamos de leer esta parte de la Escritura, pero yo no encuentro ninguna relación de este Salmo con lo que nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz. Pero vamos a ver, hermanos, y vamos a analizar que lo que está presentando este salmista en el Salmo 69 es precisamente lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice este Salmo. Salmo 69 dice, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. Lo primero que nosotros notamos de este Salmo 69 es que ciertamente fue escrito por David. Dice la palabra de Dios que el Señor sabía la afrenta de David y sabía que estaba confundido, hermanos. ¿Cuáles eran las palabras que David estaba mencionando? David ciertamente había sido ungido para poder ser rey, hermanos. Pero podemos ver que David todavía no tenía esa posición de rey porque se encontraba todavía Saúl como rey. Entonces se encontraba confundido David y todavía Saúl procuraba matar ciertamente
a David, hermanos. Y veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. Pareciera absurdo, hermanos, que siendo David rey de Israel, quisieran tomarlo preso para poder matarlo, hermanos. Pero veamos ciertamente ahora lo que sucede con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, nació para ser rey. Recordemos lo que ciertamente dice la palabra de Dios en el relato con Pilato. Pilato le dijo a nuestro Señor Jesucristo, ¿eres tú rey? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo que le dijo a Pilato son, tú dices que yo soy rey, yo para eso he nacido. Jesús había nacido para ser rey, y no solamente rey de los judíos, sino que había nacido para ser rey de todo lo que existe, porque a Él le pertenece. Pero veamos ciertamente lo que este salmista está diciendo. David estaba confundido ciertamente porque él era rey, pero todavía por ese momento no tenía la autoridad porque se encontraba Saúl por rey. Veamos ciertamente nuestro Señor Jesucristo nació para ser rey, y aún naciendo para ser rey, dice la palabra de nuestro Dios que nuestro Señor Jesucristo se encontraba ciertamente confundido y se encontraba ciertamente turbado. Veamos lo que nuestro Señor Jesucristo estaba pasando en Getsemaní, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios que cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba en Getsemaní, sabía lo que le esperaba. Sabía que Él era el Rey de Reyes, sabía que era el Señor de Señores, sabía que Él tenía toda autoridad y todo dominio, pero tenía que obedecer a su Padre y que tenía que pasar ciertamente por todo este calvario. Y podemos ver ciertamente la situación que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo. Era una situación difícil. Dice la Escritura que Jesucristo sudaba ciertamente como si fueran gotas de sangre, porque la preocupación era muy grande, porque sabía ciertamente lo que le esperaba. Dice ciertamente el salmista dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Ciertamente podemos ver lo que David sentía en ese momento. David, aún siendo rey, sabía que su vida peligraba, porque Saúl quería matar ciertamente a David, hermano. El corazón ciertamente de David estaba preocupado porque no sabía en qué momento se iba a presentar Saúl con su ejército y iba a acabar ciertamente con David. Pero veamos las palabras ciertamente de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo también se encontraba ciertamente con un corazón quebrantado. Nosotros podemos ver que se encontraba acongojado por todo lo que iba a pasar nuestro Señor. Lo mismo que estaba sufriendo David, porque iba a ser perseguido por Saúl, porque Saúl quería matar ciertamente a David, era lo mismo que estaba sintiendo ciertamente nuestro Señor Jesucristo, que su propio pueblo lo iba a entregar para que muriera. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 69 dice la Escritura, esperé quien se compadeciera de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Podemos ver ciertamente lo que estaba declarando David. David estaba en una posición de autoridad porque había sido ungido para poder ser rey. David ciertamente sabía que llegaría su momento en el cual él tomaría ciertamente esa posición de rey, pero en ese momento se encontraba ciertamente Saúl como autoridad. Y Saúl había propuesto matar ciertamente a David. Y nosotros podemos ver en la narrativa de los evangelios cómo nuestro Señor Jesucristo padeció aún siendo rey. No solamente fue entregado por su propio pueblo, no solamente fue entregado para que muriera,
Dice la palabra de Dios, hermanos, ciertamente esperé quien se compadeciera de mí y no lo hubo, y consoladores y nadie y ninguno hallé, hermanos. Todos se encontraban en contra de nuestro Señor Jesucristo. Su propio pueblo estaba en contra de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo. Los soldados romanos estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo. Las mismas autoridades de ese tiempo estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que esperó que hubiera uno, ciertamente, que sintiera compasión de nuestro Señor Jesucristo, y no halló ni siquiera uno, hermano. La palabra de Dios en la narrativa del Evangelio según San Mateo, dice la Escritura que pasaba la gente cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, y lo único que hacía era mover la cabeza sin tener compasión de lo que nuestro Señor Jesucristo estaba padeciendo. Pero veamos lo que dice el salmista. El salmista dice: me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ciertamente nosotros podemos comprender cómo David, aun siendo rey, nadie se compadecía de él, hermanos. Ni siquiera le tendían la mano a David, porque Saúl había declarado ciertamente que debería de matar a David. De la misma forma, hermanos, podemos comprender lo que dice la palabra de Dios con nuestro Señor Jesucristo. Porque ciertamente nuestro Señor Jesucristo, antes de que muriera, hermanos, en su lecho de muerte, nuestro Señor Jesucristo simplemente declaró estas palabras: tengo sed, hermanos. Y nadie le acercó ni siquiera un poquito de agua para que él pudiera aliviar los dolores que él estaba pasando. Podemos ver ciertamente que nuestro Señor Jesucristo lo que hizo es que él vino a cumplir lo que desde el decreto eterno ya había sido declarado. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, versículo 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y podemos ver, hermanos, que todo lo que se anunció en el Antiguo Testamento se cumplió con nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que en el Antiguo Testamento se hablaba acerca de nuestro Señor se cumplió ciertamente con la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo clamó: tengo sed, para que se cumpliera lo que dice la palabra de nuestro Dios. Pero no es la única interpretación que nosotros podemos obtener de estas palabras que nuestro Señor Jesucristo mencionó. Vamos a ver otra interpretación, hermanos. Si nosotros nos vamos a la Escritura, al libro de Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, dice la palabra de nuestro Dios: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este pasaje de la Escritura nosotros podemos comprender la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver, como dice la palabra de Dios, que aun siendo nuestro Señor el Dios mismo, dice la palabra de nuestro Dios en Filipenses, que no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de la naturaleza divina y se hizo hombre y habitó entre nosotros. En Filipenses dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Escritura narra de una forma muy clara que nació como verdadero Dios y nació como verdadero hombre. La Escritura narra ciertamente que vivió en esta tierra
como verdadero hombre. Las mismas leyes estructurales que puso en cada una de las personas son las mismas leyes que puso en nuestro Señor Jesucristo, ni una más ni una menos, porque nuestro Señor Jesucristo era verdaderamente hombre. Nuestro Señor Jesucristo de la misma forma tenía sentimientos. Nuestro Señor Jesucristo de la misma forma lloraba. Podemos ver en la narrativa cómo lloró nuestro Señor Jesucristo por Lázaro cuando murió. Podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo, de la misma forma como cuando se encontraba en Getsemaní, tenía temor, porque nuestro Señor Jesucristo sabía lo que iba a pasar, porque era un humano como cualquier otra persona, porque la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo era ser verdaderamente hombre. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue azotado por los soldados romanos, ténganlo por seguro que le dolió, hermanos. Cuando a nuestro Señor Jesucristo le clavaron los pies, cuando le clavaron las manos en la cruz, ténganlo por seguro, hermanos, que también nuestro Señor Jesucristo sufrió. Y la pregunta es, hermanos, nuestro Señor Jesucristo tuvo la naturaleza humana, nació siendo hombre, verdaderamente y verdaderamente Dios. Vivió en esta tierra 33 años como hombre. Fue llevado a la cruz como hombre, hermanos. Padeció ciertamente como hombre. Y la pregunta es, hermanos, ¿tú qué hubieras sentido si te hubieras encontrado en ese momento en la cruz? ¿Tú qué hubieras sentido, hermano, si a ti te hubieran clavado los pies? ¿Tú qué hubieras sentido, hermano, si tú hubieras sido azotado por las autoridades romanas de este tiempo? ¿Te hubiera dolido, hermano? ¿Hubieras sufrido, hermano? Pues lo mismo que piensas tú, hermano, ciertamente sufrió nuestro Señor Jesucristo. Él llevó nuestros dolores. Él cargó nuestros pecados, hermanos, ciertamente porque a Él le plació, porque dio su vida por su pueblo, hermanos. Y muchos todavía dicen, bueno, nuestro Señor Jesucristo pasó todo eso porque era Dios, hermanos. No, hermano. Ciertamente sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue Dios, pero la misma palabra en el libro de Filipenses dice que no estimó ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, ciertamente fue que padeció, hermanos. Ahora podemos ver ciertamente lo que dice la palabra de nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo, estando en el lecho de muerte, las únicas palabras que clamaba nuestro Señor Jesucristo eran: tengo sed. Porque desde el punto de vista estructural, hermanos, era como cualquier otra persona. No debemos olvidar el contexto en el cual se encontraba nuestro Señor Jesucristo. Había pasado un día sin que nuestro Señor Jesucristo probara un solo bocado y tuviera nada en su boca de agua para poder aliviar el sufrimiento, hermanos. Podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo fue llevado al madero, hermanos. Le pusieron en la cabeza una corona de espinas y sangraba, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo fue clavado en los pies y le supuraba sangre, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo fue llevado ciertamente al madero y lo clavaron de las manos. Dice la palabra de Dios que era necesario que nuestro Señor Jesucristo derramara hasta la última gota para el perdón de los pecados, porque dice el libro de los Hebreos que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de los pecados. Pero veamos desde el punto de vista biótico o fisiológico, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo quedó desangrado. No había líquidos en Él, hermanos. Y estando ciertamente nuestro Señor Jesucristo en su lecho de muerte, lo único que pedía nuestro Señor era: tengo sed. La misma palabra de nuestro Señor dice que lo que hicieron fue tomar
una esponja, empaparla de vinagre y acercársela a nuestro Señor. Pero podemos comprender solamente estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el contexto de las palabras que ya había mencionado, porque ciertamente la ira de Dios estaba sobre nuestro Señor Jesucristo. Lo único que quería nuestro Señor con estas palabras, tengo sed, era calmar su aflicción, porque ciertamente estaba sufriendo nuestro Señor Jesucristo, pero no debemos olvidar que la ira de Dios estaba sobre nuestro Señor Jesucristo. Toda la ira se encontraba sobre nuestro Señor y no había nada que lo apartara de esta ira que estaba sobre nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra de tengo sed, lo único que implicaba es que Dios tuviera o que el Padre tuviera tantita misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y podemos ver que el Señor no tuvo misericordia de nuestro Señor de gloria. Al contrario, dice la palabra de Dios que en vez de darle agua para que pudiera calmarse el sufrimiento, le acercaron vinagre ciertamente para que nuestro Señor Jesucristo sufriera todavía más. Pero eso es comprensible, hermanos, porque ciertamente con estas palabras se cumple lo que dice la palabra de nuestro Dios en Isaías capítulo número 53, versículo número 3. Dice la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo ciertamente en estas palabras estaba diciendo cómo nuestro Señor pasó un tormento. Ya en el lecho de muerte lo único que quería era tantita compasión del Padre. Pero el Padre lo que hizo fue derramar su ira sobre nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice la palabra en Isaías 53, versículos del 10 al 11. Con todo eso, todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de todos ellos. Con estas palabras dijo nuestro Señor Jesucristo: tengo sed, y al acercarle ciertamente vinagre a nuestro Señor Jesucristo, se estaba cumpliendo lo que dice la palabra de Dios en Isaías 53. El Padre quedó satisfecho por todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Padeció hasta lo sumo, padeció una muerte atroz, hermanos. Y todo eso, hermanos, ciertamente fue para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Pero veamos lo que dice la palabra, hermanos, en el versículo número 28 al versículo 30 del Evangelio según San Juan que estamos analizando. Dice la palabra de esto, de Dios: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliesen las Escrituras: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado del vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La Escritura narra, hermanos, de una forma muy clara, que después de que nuestro Señor Jesucristo tomó ese vinagre, dice la palabra de Dios: consumado es. Estas palabras son muy importantes para todos los cristianos. La palabra consumado es, hermano. La obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ciertamente la desarrolló en 33 años, hermanos. Fueron 33 años de obediencia de nuestro Señor Jesucristo, sujeto al Padre. Filipenses dice que obedeció hasta la muerte
y hasta la muerte de cruz, hermanos. Pero esta obediencia tenía un propósito. Y este propósito que nosotros alcanzamos a ver en la obra de redención es salvar a su pueblo, hermanos. Salvarte a ti, mi hermano. Salvarte a ti. Salvarme a mí. Ciertamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en este periodo que duró 33 años de nuestro Señor Jesucristo es salvar a su pueblo, hermanos. Y podemos ver ciertamente que para poder comprender estas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, consumado es necesario que comprendamos todas las palabras que dijo en la cruz. Desde el decreto eterno, hermanos, el Señor había declarado lo que nuestro Señor Jesucristo padecería. Veamos la misericordia de Dios, hermanos. Dios fue muy misericordioso con su pueblo, porque desde la eternidad nosotros podemos ver cómo el Señor escogió a aquellos que iban a ser salvos. Y esto fue de pura gracia, hermanos, porque no tuvimos que hacer absolutamente nada. Este pacto de gracia que hizo el Padre con nuestro Señor Jesucristo en la eternidad, hermanos, al transcurrir el tiempo se llevó a cabo. Y el propósito era que llegara a una meta, al cumplimiento de lo que nuestro Señor Jesucristo le había prometido al Padre. Y cuando nosotros nos acercamos a estas palabras, consumado es, se está culminando ciertamente lo que había prometido desde la eternidad al Padre. Y se está cumpliendo, hermanos, ciertamente. En la cruz del Calvario, hermanos, padeció nuestro Señor Jesucristo, pero con las palabras consumado es, ciertamente tuvo la victoria, hermanos, y pudo cumplir con lo que el primer hombre no pudo hacer, hermanos. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses 2, 14 y 15, y a vosotros estando muertos, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anunciando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos eran contrarias, quitando de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando se encontraba antes de morir fue consumado es, hermanos. Y esas palabras, en vez de ser palabras de agonía, son palabras de victoria, son palabras de triunfo, hermanos. Porque nuestro Señor Jesucristo pudo cumplir con todas las exigencias de su Padre. No hubo una sola que el Padre le mandara a nuestro Señor Jesucristo que Jesús no obedeciera. Y podemos ver cómo en las palabras consumado es, nuestro Señor Jesucristo terminaba con su obra de redención, hermanos. Consumado es, hermanos. Para concluir, con su muerte en la cruz, Jesucristo derrotó a sus enemigos, tal como fue profetizado en el Salmo 10, versículo número 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Su grito consumado es, describe la llegada de Jesús a la meta que fue trazada por el Padre. Nuestro Señor Jesucristo estaba cumpliendo perfectamente con todas las exigencias del Padre. Esta realidad, hermanos, es narrada en los evangelios y es la base y el fundamento de la fe cristiana, hermanos. Debería de ser la plataforma en la cual nosotros estemos parados, todos los creyentes deberíamos de pararnos en esas palabras que nuestro Señor Jesucristo mencionó,
consumado es. Y es el fundamento ciertamente de la iglesia y que ha trascendido a través de todos los años y a través de la historia. Porque nuestro Señor Jesucristo dio su vida por su iglesia, dio su vida por nosotros, hermanos. Las palabras consumado es se convierten en una verdadera celebración de nuestra salvación. Debemos nosotros estar gozosos porque nuestro Señor Jesucristo cumplió con la obra de redención y porque dijo, consumado es, hermanos. Los creyentes de este tiempo debemos de la misma forma celebrar y gritar como nuestro Señor Jesucristo anunció en la cruz, consumado es, consumado es. De la misma forma nosotros deberíamos de estar contentos y gritar, consumado es, porque nuestro Señor Jesucristo acabó la obra por nosotros, dio su vida por nosotros, murió por nosotros, derramó su preciosa sangre para que fuéramos perdonados. Si no hubiera declarado esas palabras, consumado es, la obra de nuestro Señor Jesucristo no hubiera concluido, hermanos, o hubiera quedado inconclusa. Pero podemos ver las palabras consumado es, ciertamente Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obedeció perfectamente a su Padre hasta la muerte, hermanos. ¿Cuál es nuestra posición, hermanos? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que te demanda el Señor, hermanos? Dice la palabra de Dios por el profeta Ezequiel: os daré un corazón nuevo y quitaré ese corazón de piedra que hay en vosotros y os daré un corazón de carne y pondré un espíritu dentro de vosotros para que obedezcas la palabra de Dios, parafraseando lo que dice la Escritura, hermanos, y poder comprender lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Lo que no pudo hacer el primer hombre, Jesús lo pudo hacer y lo cumplió perfectamente y llegó a la meta. Dice el apóstol Pablo que todos los cristianos debemos de tener puestos los ojos en la meta, en el telos, el premio del supremo llamamiento de Dios, que es Cristo Jesús. La palabra consumado es, hermanos, es ciertamente la victoria de nuestro Salvador, y esa victoria ciertamente es a nuestro favor. Y todos los cristianos deberíamos de estar gozosos y decir, consumado es. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Te damos muchas gracias, Dios, en esta tarde, porque, Señor, alcanzamos a ver lo que tú has hecho, Señor, por nosotros, porque diste tu vida, Señor, en el madero, porque realizaste esta obra de redención por nosotros, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, Señor, porque nos amaste de tal manera, Señor, que la acabaste, Señor, y ahora dices, consumado es, todo está terminado, Padre. No hay nada absolutamente que añadir, todo lo hiciste tú, Señor, lo hiciste perfecto y lo hiciste por nosotros, Dios. Quiero pedirte, Señor, en esta tarde, que podamos tener, Señor, un corazón dispuesto para poder adorar tu santo nombre, para poder glorificarte, Señor, por esta obra tan maravillosa que tú has hecho y que la concluiste ciertamente en el madero. Y tus palabras fueron, consumado es. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén, Padre.